Casarse con un desconocido para salvar a su hermana parecía imposible, hasta que descubrió quién era realmente. El sobre cayó sobre la mesa con un sonido seco que resonó en el pequeño departamento como una sentencia de muerte. Valentina lo miró fijamente, sus manos temblando mientras sostenía el teléfono contra su oído. La voz fría del médico seguía hablando, pero las palabras se habían convertido en un zumbido distante. 6 meses. Tal vez menos si no conseguimos el tratamiento experimental. Lo siento mucho, señorita Méndez. Colgó sin despedirse. Sus ojos volvieron al sobre manila que acababa de llegar por mensajería. Dentro estaba la propuesta más descabellada que jamás había recibido. Un contrato de matrimonio. No uno basado en amor, ni siquiera en conveniencia mutua. Era un negocio. Frío, calculado, insólito. Y era su única esperanza. 3 días antes, cuando aún creía que podía encontrar otra solución, había rechazado la idea con indignación. Ahora, con el diagnóstico de leucemia avanzada de su hermana pequeña resonando en su mente como una campana fúnebre, el orgullo le parecía un lujo que no podía permitirse. Lucía tenía solo 16 años, era brillante, llena de vida, con toda una existencia por delante. Y Valentina haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para salvarla. Abrió el sobre nuevamente y desplegó los documentos. La letra impecable del contrato parecía burlarse de ella con su formalidad legal. Contrato de matrimonio temporal entre el señor Sebastián Navarro Cortés y la señorita Valentina Méndez Ruiz. Duración: 2 años, compensación económica, depósito inmediato de $500,000, más cobertura total de gastos médicos para Lucía Méndez Ruiz, incluyendo tratamiento experimental en Suiza. $500,000. Era una fortuna. Más dinero del que había visto en toda su vida trabajando dobles turnos como enfermera. Pero eso no era ni siquiera lo más importante. El tratamiento en Suiza era la verdadera joya de este pacto diabólico. El Dr. Hoffman era una leyenda en oncología pediátrica, con tasas de éxito que rozaban lo milagroso. Sin embargo, su clínica solo aceptaba pacientes con cobertura total garantizada, y el costo era astronómico. Valentina cerró los ojos y vio el rostro pálido de Lucía en la cama del hospital esa mañana. Su hermana había intentado sonreír, pero el esfuerzo había sido doloroso de presenciar. «No te preocupes, Vale», había susurrado con voz débil. «Todo va a estar bien». Era Lucía quien la consolaba a ella, cuando debería ser al revés. Esa imagen fue suficiente para que cualquier duda restante se desvaneciera. Tomó el teléfono y marcó el número que venía en la parte inferior del contrato. Un hombre respondió al segundo tono, su voz profunda y profesional. «Bufete Sandoval y Asociados, buenas tardes». «Habla Valentina Méndez», dijo, sorprendida por lo firme que sonó su propia voz. «Acepto los términos del contrato». Hubo una pausa breve, como si el hombre del otro lado no esperara esa respuesta tan directa. «Entendido, señorita Méndez. El señor Navarro se pondrá en contacto con usted para coordinar los detalles. La ceremonia está programada para este viernes a las 4 de la tarde en el registro civil del centro. ¿Le parece aceptable? Viernes. Faltaban solo 2 días. 2 días para prepararse para casarse con un hombre al que nunca había visto, cuyo nombre apenas había escuchado mencionado en susurros reverentes cuando las enfermeras del hospital hablaban de los grandes donantes. Sebastián Navarro Cortés, multimillonario, heredero de un imperio farmacéutico, y según los rumores, un hombre tan frío como el acero que componía su fortuna. «Me parece aceptable», respondió, aunque nada en esta situación era remotamente aceptable. «Perfecto. Recibirá un mensaje con todos los detalles. Que tenga una buena tarde, señorita Méndez». La llamada terminó y Valentina se quedó mirando el teléfono en su mano como si fuera un objeto ajeno. Lo había hecho. Acababa de vender 2 años de su vida a un desconocido. Se suponía que debía sentir algo, ¿verdad? ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? ¿Alivio? Pero lo único que sentía era un vacío extraño. Como si estuviera flotando fuera de su propio cuerpo, observando a otra persona tomar estas decisiones imposibles. El sonido de la puerta principal la sacó de su ensimismamiento. Su madre entró cargando bolsas del mercado, su rostro mostrando las líneas profundas que el estrés de los últimos meses había grabado allí. «Vale, cariño. Conseguí los medicamentos que Lucía necesita para esta semana. Tuve que pedirle prestado a doña Marta, pero...» «Mamá», la interrumpió Valentina levantándose de la mesa. «Tenemos que hablar». La expresión de su madre cambió inmediatamente. El temor instintivo de una mujer que había recibido demasiadas malas noticias últimamente. «¿Qué pasó? ¿Es Lucía? ¿Empeoró?» «No, no es eso.
Valentina tomó las manos de su madre entre las suyas. Es sobre el tratamiento. Encontré una manera de pagar por la clínica en Suiza. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas instantáneas, pero también de incredulidad. ¿Cómo? Vale, ya hablamos de esto. No hay manera de que podamos... Me voy a casar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su madre la miró como si acabara de anunciar que planeaba volar a la luna. ¿Qué dijiste? Me voy a casar, repitió Valentina con más firmeza. Este viernes es un arreglo temporal, pero él va a pagar por todo. El tratamiento de Lucía, los médicos, el viaje, todo. Su madre se dejó caer en la silla más cercana, las bolsas del mercado olvidadas en el suelo. ¿Un arreglo? Valentina, ¿de qué estás hablando? ¿Quién es él? Valentina le explicó lo mejor que pudo, omitiendo algunos detalles que sabía que alarmarían aún más a su madre. Le habló de Sebastián Navarro, aunque en realidad no sabía prácticamente nada sobre él, excepto su nombre y su fortuna. Le habló del contrato, de los términos, de los 2 años que tendría que interpretar el papel de esposa. No puedes hacer esto, susurró su madre cuando terminó, lágrimas rodando por sus mejillas. No puedes sacrificarte así. Debe haber otra manera. No la hay, mamá. Ya lo intentamos todo. Esto es lo único que puede salvar a Lucía. Esa noche Valentina no pudo dormir. Se quedó despierta mirando el techo de su pequeña habitación, pensando en cómo su vida estaba a punto de cambiar de maneras que ni siquiera podía imaginar. ¿Cómo sería Sebastián Navarro? Las únicas fotos que había encontrado en internet eran borrosas o tomadas de lejos, siempre con él saliendo de algún evento empresarial. Su rostro parcialmente oculto. Era como si deliberadamente evitara ser fotografiado. Pensó en las historias que había escuchado. Un hombre despiadado en los negocios. Alguien que había convertido la empresa familiar en un gigante multinacional antes de cumplir 30 años. También había rumores más oscuros, susurros sobre un compromiso roto años atrás, sobre una mujer que había huido literalmente del altar. Pero esos eran solo chismes, ¿verdad? El viernes llegó demasiado rápido. Valentina se puso el único vestido decente que tenía, uno color azul marino que había comprado para la graduación de Lucía el año anterior. Se maquilló ligeramente, peinó su cabello castaño en una trenza simple. En el espejo veía a una mujer que parecía estar preparándose para un funeral, no para una boda. Su madre insistió en acompañarla, aunque Lucía tuvo que quedarse en el hospital. Probablemente era mejor así. No quería que su hermana pequeña viera esto, este matrimonio sin amor que estaba a punto de celebrarse en una oficina gubernamental fría y impersonal. El registro civil era exactamente tan deprimente como había imaginado. Paredes color beige, sillas de plástico, el olor distintivo a desinfectante y papel viejo. Había otras parejas esperando, algunas luciendo genuinamente felices, otras con la misma expresión resignada que probablemente tenía ella. Valentina miró su reloj. Faltaban 5 minutos para las 4. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que su madre podía escucharlo desde la silla contigua. Cada vez que la puerta principal se abría, su cuerpo se tensaba, esperando ver entrar al hombre que se convertiría en su esposo en cuestión de minutos. Entonces la puerta se abrió nuevamente, y esta vez fue diferente. La atmósfera misma de la sala pareció cambiar. Un hombre entró con una presencia que hacía imposible no mirarlo. Alto, probablemente media más de 1,80 m, con hombros anchos enfundados en un traje oscuro que gritaba dinero en cada costura. Pero no fue el traje lo que capturó la atención de Valentina. Fue su rostro. Sebastián Navarro era devastadoramente atractivo de una manera que resultaba casi intimidante. Mandíbula marcada, pómulos altos, cabello negro peinado hacia atrás con un estilo que sugería que acababa de salir de una reunión de negocios. Pero fueron sus ojos lo que realmente la golpeó, grises como una tormenta de invierno, penetrantes e indescifrables. La miraron directamente a través de la sala, como si supiera exactamente quién era ella sin necesidad de confirmación. Caminó hacia ella con pasos medidos, seguido por un hombre mayor con portafolio que evidentemente era su abogado. Valentina se puso de pie automáticamente, sus piernas súbitamente inseguras. Cuando estuvo frente a ella, Sebastián se detuvo, estudiándola con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera siendo evaluada, catalogada, juzgada. Valentina Méndez, dijo. No fue una pregunta. Su voz era profunda, controlada, con un tono que sugería que estaba acostumbrado a dar órdenes y que éstas fueran obedecidas sin cuestionamiento. Señor Navarro,
respondió ella, forzándose a mantener contacto visual, aunque cada instinto le gritaba que bajara la mirada. Algo pasó por los ojos de él, tan rápido que casi lo perdió. ¿Sorpresa? ¿Aprobación? Fuera lo que fuera, desapareció en un instante, reemplazado nuevamente por esa máscara de frialdad profesional. Sebastián está bien. Considerando las circunstancias, las formalidades excesivas parecen innecesarias. El abogado carraspeó discretamente. Tenemos los documentos finales que necesitan firmar antes de la ceremonia, si me permiten. Los siguientes 20 minutos fueron una vorágine de papeles, firmas y jerga legal que Valentina apenas procesó. Su madre estaba sentada a su lado, su mano apretando la de Valentina con fuerza, como si temiera que su hija fuera a desvanecerse en el aire. Sebastián firmó cada documento sin siquiera leerlo, como si estos contratos que cambiarían fundamentalmente sus vidas fueran meros trámites bancarios. El primer depósito ya fue realizado esta mañana, dijo el abogado deslizando un papel hacia Valentina. Y aquí está la confirmación del contacto con la clínica del Dr. Hoffman. Esperan a la paciente la próxima semana. Valentina sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. La próxima semana. Lucía podría comenzar el tratamiento la próxima semana. Todo esto, toda esta locura, valía la pena por ese simple hecho. Gracias, susurró mirando a Sebastián. Por primera vez algo cálido apareció en su expresión, aunque fue tan fugaz que dudó haberlo visto realmente. No me agradezcas todavía, respondió él con voz queda. Esto apenas comienza. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, el oficial del registro civil los llamó. Era hora. Entraron a una oficina pequeña con paredes color crema y un escritorio de madera rayada. Todo era tan ordinario, tan mundano, que parecía absurdo que algo tan extraordinario como este matrimonio pudiera celebrarse aquí. La ceremonia fue breve, mecánica, desprovista de cualquier romanticismo. El oficial leyó los votos estándar con voz monótona, probablemente repitiéndolos por 10ª vez ese día. Cuando llegó el momento de decir, sí, acepto, Valentina sintió como si estuviera fuera de su cuerpo, escuchándose a sí misma sellar su destino. La voz de Sebastián fue firme, sin vacilación. La de ella tembló ligeramente, pero logró pronunciar las palabras. Y así, en menos de 10 minutos, se convirtió en la señora Valentina Méndez de Navarro. «Puede besar a la novia», anunció el oficial con el mismo tono aburrido. Valentina se congeló. De alguna manera, en medio de todo el caos mental de los últimos días, no había considerado este momento. Sebastián se acercó a ella y por primera vez vio algo real en sus ojos. Una pregunta silenciosa. Ella asintió casi imperceptiblemente. El beso fue casto. Apenas un roce de labios que duró solo un segundo. Pero incluso ese contacto mínimo fue suficiente para enviar una corriente eléctrica por su columna vertebral. Los labios de Sebastián eran cálidos, firmes, y cuando se apartó, Valentina tuvo que esforzarse para mantener su expresión neutral. Firmaron el acta de matrimonio. El oficial les entregó sus copias certificadas, y eso fue todo. Estaban casados. Salieron de la oficina al pasillo principal, donde la madre de Valentina esperaba. La mujer tenía los ojos rojos e hinchados. Claramente había estado llorando durante toda la ceremonia. Sebastián la miró y algo en su postura se suavizó marginalmente. «Señora Méndez», dijo, extendiendo su mano. «Es un placer conocerla. Le aseguro que su hija estará bien cuidada». La madre de Valentina tomó su mano con ambas de las suyas. «Cuídela, por favor. Es todo lo que tengo, junto con Lucía». «Tiene mi palabra». Valentina observó el intercambio con una mezcla de emociones que no podía desenredar. Había algo en la forma en que Sebastián habló con su madre. Un respeto genuino que contrastaba fuertemente con la frialdad que había mostrado hasta ese momento. El abogado se acercó discretamente a Sebastián y le susurró algo al oído. Sebastián asintió y se volvió hacia Valentina. «Tengo que regresar a la oficina para una conferencia con Tokio. Rodrigo te llevará a tu nuevo hogar y te ayudará con la mudanza». «¿Mudanza?», preguntó Valentina, aunque sabía que era una pregunta tonta. Por supuesto que habría una mudanza. El contrato especificaba claramente que debían vivir juntos para mantener las apariencias. El penthouse en Torres Esmeralda. Es céntrico, seguro y tiene el espacio adecuado. Rodrigo tiene todos los detalles. Hizo una pausa como si fuera a agregar algo más, pero finalmente simplemente asintió. «Nos vemos esta noche». Y con eso se fue. Sin más palabras, sin gestos sentimentales, simplemente se dio vuelta y salió del edificio, su abogado apresurándose para seguirle el paso.
Valentina se quedó allí, mirando la puerta que se cerraba detrás de él, procesando el hecho de que acababa de casarse con un hombre que ni siquiera se había quedado para llevarla a su nuevo hogar. Rodrigo resultó ser el hombre mayor que había llegado con Sebastián. Tenía una expresión amable que contrastaba con la severidad de su traje formal. «Señora Navarro», dijo con una sonrisa cálida, «permítame llevarlas a su auto. Imagino que necesitarán recoger algunas pertenencias». «Señora Navarro». Las palabras sonaban extrañas en sus oídos, como si estuviera hablando de otra persona, no de ella. El auto resultó ser una limusina negra y reluciente, que probablemente costaba más que todo lo que Valentina había ganado en su vida. Su madre subió con ella, y durante el trayecto al hospital para ver a Lucía, ninguna de las dos habló. ¿Qué había que decir? No había palabras adecuadas para procesar lo que acababa de suceder. Lucía estaba dormida cuando llegaron. Valentina se sentó en la silla junto a su cama, tomando la mano delgada y pálida de su hermana entre las suyas. «Lo hice, Lu», susurró. «Vas a ir a Suiza. Vas a ponerte bien». Pasaron 2 horas en el hospital, cuando Lucía despertó y le contaron las noticias sobre el tratamiento. La alegría en su rostro hizo que cada segundo de los últimos días valiera la pena. Valentina decidió no mencionar los detalles del matrimonio todavía. Habría tiempo para explicaciones después. Rodrigo las esperó pacientemente todo ese tiempo. Cuando finalmente regresaron al auto para ir al departamento a empacar, el sol ya estaba bajando, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Valentina miró por la ventana, viendo pasar su barrio, las calles que había conocido toda su vida. Se preguntó cuándo volvería a verlas. Su departamento nunca le había parecido tan pequeño como cuando empezó a empacar sus pertenencias. No tenía mucho, en realidad. Ropa, algunos libros, fotografías familiares. Todo cabía en 2 maletas y una caja. Su vida entera reducida a eso. ¿Eso es todo?, preguntó Rodrigo con sorpresa genuina cuando bajó las maletas. Valentina se encogió de hombros. «Nunca fui de acumular cosas». El trayecto a Torres Esmeralda tomó media hora, navegando por calles cada vez más elegantes hasta que llegaron a un distrito que Valentina solo había visto en revistas. Los edificios aquí eran monumentos de vidrio y acero, alcanzando el cielo como dedos ambiciosos. Torres Esmeralda era el más impresionante de todos, con una fachada que brillaba bajo las luces del atardecer. El vestíbulo del edificio era más grande que todo su antiguo departamento, pisos de mármol italiano, candelabros de cristal que colgaban del techo como cascadas congeladas, muebles que probablemente costaban más que un auto. Un conserje uniformado saludó a Rodrigo por su nombre, y prácticamente hizo una reverencia cuando el abogado presentó a Valentina como la señora Navarro. «Bienvenida a casa, señora», dijo el conserje con una sonrisa profesional. «Si necesita cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, estoy a su disposición las 24 horas». Subieron en un elevador privado que requería una tarjeta de acceso especial. Rodrigo le entregó 2, una dorada y una plateada. La dorada es para el elevador y el penthouse. La plateada le da acceso a todas las amenidades del edificio: gimnasio, piscina, spa, sala de cine privada, jardín en la azotea. El señor Navarro quiere que se sienta cómoda. Valentina apenas asintió, abrumada por todo. El elevador se deslizó hacia arriba tan suavemente que apenas sintió el movimiento. Cuando las puertas se abrieron, lo hicieron directamente en el penthouse. No había pasillo, no había otras puertas. El elevador se abría directo en la sala de estar. Lo primero que vio fueron las ventanas. Enormes paneles de vidrio del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, que se extendía debajo como un mar de luces parpadeantes. El sol poniente pintaba todo de tonos dorados y rosados, haciendo que el horizonte pareciera estar en llamas. La sala era un ejercicio de elegancia minimalista. Sofás de cuero color crema, mesas de centro de vidrio y metal, arte abstracto en las paredes que probablemente valía más que el tratamiento de Lucía. Todo era perfecto, impecable y absolutamente intimidante. «La cocina está por aquí», dijo Rodrigo, guiándola a través del espacio. «Completamente equipada, aunque el señor Navarro rara vez cocina. Hay un chef que puede venir cuando lo necesiten, solo tiene que llamar». La cocina parecía sacada de una revista de diseño. Electrodomésticos de acero inoxidable que brillaban como espejos. Encimeras de granito negro, una isla central con asientos. Valentina, que había cocinado en una estufa de 2 hornallas durante años, no sabía ni por dónde empezar. «Su habitación está en este ala», continuó Rodrigo caminando por un pasillo amplio con más arte en las paredes.
El señor Navarro insistió en que tuviera su propio espacio. Su suite tiene baño privado, vestidor y una pequeña sala de estar si prefiere privacidad. Abrió una puerta que revelaba una habitación que era 3 veces más grande que su antiguo dormitorio. Una cama king size dominaba el espacio, vestida con sábanas blancas que parecían nubes. Había una chimenea eléctrica en una pared, frente a un sofá de lectura junto a un ventanal. Las paredes eran de un gris suave que de alguna manera resultaba acogedor en lugar de frío. El vestidor, Rodrigo abrió otra puerta, revelando un espacio que era más grande que su antigua sala de estar. Estantes vacíos esperaban ser llenados. Un espejo de cuerpo completo ocupaba una pared entera. El señor Navarro mencionó que necesitará ropa nueva. Hay una estilista que vendrá mañana para tomar sus medidas y preferencias. No es necesario, comenzó a protestar Valentina, pero Rodrigo levantó una mano gentilmente. El señor Navarro va a muchos eventos sociales. Como su esposa, se esperará que lo acompañe. Es parte del acuerdo, señora Navarro. Además, agregó con una sonrisa conspiratoria, considérelo una compensación por las molestias. Valentina no supo qué responder a eso. Rodrigo le mostró el baño, que era básicamente un spa privado con una tina de hidromasaje lo suficientemente grande para 4 personas, una ducha con múltiples cabezales y tocadores dobles de mármol. Había productos de belleza caros alineados perfectamente, marcas que había visto en comerciales pero nunca había podido permitirse. La habitación del señor Navarro está en el ala opuesta, explicó Rodrigo mientras regresaban al pasillo principal. Tiene una política estricta de privacidad, así que le agradecería que respetara su espacio a menos que él la invite explícitamente. Eso respondía a una de las preguntas que Valentina había estado demasiado avergonzada para hacer. Habitaciones separadas. Este era verdaderamente un matrimonio solo en papel. Sintió una mezcla confusa de alivio y algo más que no quiso examinar demasiado de cerca. Hay un estudio allí. Rodrigo señaló otra puerta. Con escritorio, computadora, internet de alta velocidad. Si necesita trabajar o estudiar, es todo suyo. Y esa puerta al final lleva a la terraza privada. Abrió la puerta para mostrarle. La terraza era un oasis en el cielo, con plantas en macetas cuidadosamente organizadas, muebles de exterior que invitaban a sentarse y disfrutar de la vista, e incluso una pequeña fuente que gorgoteaba suavemente. Desde aquí, la ciudad se extendía en todas direcciones. Un océano infinito de luces y vida. Es hermoso, susurró Valentina, realmente impresionada por primera vez desde que había entrado al penthouse. El señor Navarro viene aquí a veces cuando necesita pensar, comentó Rodrigo. Dice que la altura le da perspectiva. Pasaron la siguiente hora revisando detalles prácticos. Rodrigo le explicó el sistema de seguridad. Le dio números de contacto para emergencias, le mostró dónde estaba todo en la cocina. Le dejó una carpeta gruesa con información sobre el edificio, mapas del vecindario y una tarjeta de crédito negra con su nombre grabado en letras plateadas. Sin límite, dijo cuando Valentina miró la tarjeta con alarma. El señor Navarro fue muy claro. Debe comprar lo que necesite sin preocuparse por el costo. No puedo simplemente... Señora Navarro. Rodrigo la interrumpió suavemente, su expresión amable pero firme. Entiendo que todo esto es abrumador. Pero debe comprender que ahora es parte de un mundo diferente. Las reglas son diferentes aquí. El señor Navarro espera que su esposa se presente de cierta manera. No es vanidad, es necesidad. Valentina quiso argumentar, pero estaba demasiado cansada. Había sido un día interminable, comenzando con una boda con un extraño y terminando en un penthouse de lujo que se suponía debía llamar hogar. Simplemente asintió. Hay comida en el refrigerador y en la despensa, continuó Rodrigo, su tono volviéndose más cálido. Nada extravagante, solo lo básico. Pensé que preferiría algo simple esta noche. Gracias, dijo Valentina, y esta vez lo dijo de corazón. A pesar de toda la formalidad, Rodrigo había sido genuinamente considerado. El señor Navarro probablemente llegará tarde, agregó Rodrigo mientras se dirigía al elevador. Sus reuniones con Asia suelen extenderse. Pero dijo que intentaría estar aquí antes de medianoche. Después de que Rodrigo se fue, Valentina se quedó sola en el penthouse silencioso. El sol se había puesto completamente ahora, y la ciudad brillaba con millones de luces. Se sentó en uno de los sofás de la sala, hundiéndose en el cuero suave, y finalmente permitió que la realidad de todo la golpeara. Estaba casada. Vivía en un penthouse de lujo.
Su hermana recibiría el tratamiento que necesitaba. Y todo le había costado fue prometer 2 años de su vida a un hombre al que no conocía. Valentina se levantó y caminó hacia las ventanas, presionando su frente contra el vidrio frío. Desde aquí arriba, las personas en las calles parecían hormigas, insignificantes. Se preguntó si así era como Sebastián veía al mundo siempre, desde esta altura inalcanzable, donde los problemas de la gente común parecían pequeños y lejanos. Intentó recordar todos los detalles de su rostro, los ojos grises que parecían ver demasiado, la mandíbula fuerte, la forma en que se movía con la confianza de alguien que nunca había tenido que dudar de su lugar en el mundo. Y ese momento, ese único momento durante el beso, cuando algo había centelleado en su expresión, algo casi humano. Su estómago gruñó, recordándole que no había comido nada desde el desayuno. Se dirigió a la cocina y abrió el enorme refrigerador. Rodrigo no había mentido sobre tener lo básico, pero su definición de básico incluía quesos importados, frutas exóticas, carnes de primera calidad y vegetales orgánicos que lucían como si acabaran de ser cosechados. Preparó un sándwich simple, demasiado intimidada por todos los ingredientes caros para hacer algo más elaborado. Se sentó en la isla de la cocina, comiendo en silencio, escuchando el suave zumbido del refrigerador y el distante murmullo de la ciudad debajo. Eran las 10 de la noche cuando finalmente decidió darse una ducha. El baño era tan lujoso que se sintió culpable por usarlo. Pero el agua caliente cayendo sobre sus hombros tensos fue absolutamente celestial. Usó uno de los jabones caros, que olía a lavanda y algo más que no pudo identificar, y se permitió disfrutar del lujo solo por unos minutos. Se puso el pijama más decente que tenía, aunque lucía ridículamente fuera de lugar en este entorno elegante. Eran las 11 cuando se metió en la cama enorme, sintiéndose pequeña y perdida entre todas las almohadas y sábanas suaves. La cama era tan cómoda que casi dolía, especialmente comparada con el colchón viejo y hundido al que estaba acostumbrada. Intentó dormir, pero cada ruido la sobresaltaba. El edificio crujía y suspiraba con sonidos desconocidos. Escuchaba el elevador moverse ocasionalmente, preguntándose cada vez si sería Sebastián regresando finalmente a casa. Pero las horas pasaban y seguía sola. Si te está gustando este vídeo, no olvides suscribirte al canal. Valentina finalmente se quedó dormida pasada la medianoche, solo para despertar sobresaltada por el sonido del elevador abriéndose. El reloj en la mesita de noche marcaba la 1:30 de la madrugada. Escuchó pasos en la sala, firmes y medidos. Luego el sonido de algo siendo depositado sobre una superficie, probablemente llaves o un maletín. Se quedó completamente quieta, conteniendo la respiración, escuchando. Los pasos se movieron hacia la cocina. Escuchó el refrigerador abrirse, el sonido de líquido siendo vertido en un vaso. Luego silencio. Un silencio tan profundo que pudo escuchar su propio corazón latiendo contra las costillas. Esperó que los pasos se dirigieran hacia el ala opuesta de la casa, hacia la habitación de Sebastián. Pero en lugar de eso, escuchó que se acercaban a su puerta. Se detuvo un golpe seco, como si se hubiera quedado parado ahí. Valentina contuvo el aliento, su cuerpo tenso bajo las sábanas. Entonces, 3 golpes suaves en la puerta. «¿Valentina? ¿Estás despierta?» Ella consideró fingir que dormía, pero algo en su voz, una cierta suavidad que no había estado allí durante el día, la hizo responder. «Sí. ¿Puedo entrar?» «Adelante». La puerta se abrió lentamente y la silueta de Sebastián se recortó contra la luz tenue del pasillo. Se había quitado la chaqueta y la corbata. Los primeros botones de su camisa estaban desabrochados, las mangas enrolladas hasta los codos. Se veía cansado, con líneas de tensión alrededor de sus ojos que no había notado antes. «Lamento llegar tan tarde», dijo, quedándose en el umbral como si no estuviera seguro de si era bienvenido. La conferencia se extendió más de lo previsto. Valentina se incorporó, jalando las sábanas hasta su mentón, súbitamente consciente de su pijama desgastado y su cabello despeinado. «Está bien, es tu casa». Algo pasó por la expresión de Sebastián. «Es nuestra casa ahora, al menos por los próximos 2 años». Hizo una pausa, luego agregó. «¿Rodrigo te mostró todo?» «Sí. Fue muy exhaustivo». Sebastián asintió, pero no se movió de la puerta. Parecía estar luchando con algo, como si hubiera venido a decir algo pero no supiera cómo empezar. Finalmente preguntó. «¿Tu hermana? ¿Cómo está?» La pregunta sorprendió a Valentina. No esperaba que él se acordara, mucho menos que preguntara. Emocionada. Cuando le dijimos sobre el tratamiento en Suiza, fue la primera vez en meses que la vi realmente sonreír.
Bien, la palabra fue simple, pero había algo genuino detrás de ella. Sebastián entró un poco más en la habitación, pero mantuvo una distancia respetuosa. Quiero que sepas que, aunque este arreglo es poco convencional, me tomo mis compromisos en serio. Tu hermana recibirá el mejor cuidado posible. Lo he garantizado personalmente. ¿Por qué? La pregunta salió antes de que Valentina pudiera detenerla. ¿Por qué hacer todo esto? El contrato, el matrimonio, el dinero. Podrías tener cualquier mujer que quisieras. ¿Por qué necesitas esto? La mandíbula de Sebastián se tensó. Por un momento pensó que no respondería, que simplemente se iría. Pero entonces él caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad nocturna. «Mi abuelo», dijo finalmente, su voz baja. «Está muriendo. Cáncer de páncreas, etapa terminal. Los doctores le dan tal vez 3 meses». Valentina esperó sintiendo que había más. «Él construyó este imperio desde cero», continuó Sebastián. «Llegó a este país sin nada y lo convirtió en todo. La empresa, esta fortuna, todo es su legado. Y su único deseo antes de morir es verme casado, establecido. Dice que no puede descansar en paz sabiendo que estoy solo. Así que necesitabas una esposa rápidamente. Necesitaba una esposa que entendiera que esto era un acuerdo de negocios, nada más. Alguien que no confundiera el contrato con sentimientos». Sebastián se volvió para mirarla directamente. «Las mujeres en mi círculo social todas esperarían algo real. Romance, amor, un futuro juntos. No podía darles eso. ¿Por qué no?». La pregunta fue audaz, pero Valentina sintió que había cruzado un umbral invisible, donde las formalidades ya no importaban. Los ojos de Sebastián se endurecieron. «Porque no creo en esas cosas. El amor es una ilusión conveniente que la gente usa para justificar decisiones emocionales. Los matrimonios basados en sentimientos fracasan el 80% del tiempo. Pero un contrato, un acuerdo claro con términos definidos, eso tiene posibilidades reales de éxito». «¡Qué perspectiva tan romántica!», dijo Valentina con un toque de sarcasmo que la sorprendió a sí misma. Por primera vez vio algo parecido a una sonrisa en los labios de Sebastián. Fue breve, apenas visible, pero estuvo allí. «Mi abogado me advirtió que eras diferente. Dijo que cuando firmaste el contrato, lo leíste línea por línea, hiciste preguntas inteligentes, negociaste términos. La mayoría de la gente solo firma donde se les dice. Supongo que soy cautelosa con los contratos que venden 2 años de mi vida». «Inteligente». Sebastián se apartó de la ventana y finalmente se sentó en el sofá de lectura cerca de la chimenea, manteniendo una distancia respetuosa de la cama. «Rodrigo mencionó que rechazaste la idea de tener personal doméstico viviendo aquí. No me sentiría cómoda con extraños en la casa todo el tiempo». «Está bien, pero habrá una señora que vendrá a limpiar 3 veces por semana y necesitarás un conductor». «¿Puedo tomar el metro?». «No». La palabra fue firme, dejando claro que esto no era negociable. «Tu seguridad es mi responsabilidad ahora. Además, hay lugares a los que tendrás que ir donde el metro simplemente no es una opción». Valentina quiso argumentar, pero algo en su expresión le dijo que sería inútil. «¿Qué tipo de lugares?». «Eventos sociales, galas benéficas, cenas de negocios, inauguraciones. Como mi esposa, se esperará que asistas conmigo». «No sé nada sobre ese mundo». «Aprenderás. Tengo a alguien que te ayudará, una consultora de imagen. Se llama Patricia, es discreta y muy buena en lo que hace. Te preparará para cualquier situación». La idea de necesitar entrenamiento para ser la esposa adecuada era simultáneamente humillante y aterradora. Pero Valentina asintió. Porque, ¿qué otra opción tenía? Esto era parte del trato. «Mañana viene la estilista», continuó Sebastián. «Y el lunes, Patricia comenzará contigo. Los primeros eventos son en 2 semanas, así que hay tiempo suficiente». Suena como un trabajo de tiempo completo. Lo es, en cierto modo. Pero tendrás libertad también. Puedes continuar con tus estudios si quieres, o trabajar. Lo único que te pido es que cuando necesite que estés presente, estés presente. Y si no estoy de acuerdo con algo». Sebastián la miró con lo que podría haber sido respeto. «Entonces lo discutimos. Este es un matrimonio contractual, Valentina, no una dictadura. Tengo expectativas, sí, pero también estoy abierto a negociaciones razonables». Se quedaron en silencio por un momento, el peso de toda la situación asentándose entre ellos. Finalmente Sebastián se puso de pie. «Es tarde, deberías descansar, mañana será un día largo». «Sebastián», lo llamó cuando estaba a punto de salir.
Él se detuvo, volviéndose para mirarla. ¿Tu abuelo sabe sobre el contrato? Él sabe que me casé rápidamente. Cree que fue amor a primera vista. Una sonrisa irónica tocó sus labios. Está encantado. Quiere conocerte la próxima semana. ¿Y qué se supone que debo decir? Lo que toda esposa enamorada diría. Que soy maravilloso, que estás feliz, que no puedes creer tu suerte. Su tono era sarcástico, pero había algo subyacente allí. Algo que Valentina no pudo identificar. ¿Y qué dirás tú? Sebastián se quedó quieto por un momento, sus ojos encontrándose con los de ella a través de la habitación en penumbras. Diré que eres exactamente lo que necesitaba. Y con eso, se fue, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Valentina se quedó mirando la puerta cerrada por un largo rato, procesando la conversación. Había aprendido más sobre Sebastián Navarro en esos 20 minutos que en todo el día anterior. No creía en el amor. Veía el matrimonio como un contrato de negocios. Pero también se preocupaba por su abuelo lo suficiente como para crear esta elaborada farsa. Era complicado, contradictorio y absolutamente fascinante. Se acostó nuevamente, pero el sueño no llegó fácilmente. Pensó en Sebastián en el ala opuesta del penthouse, preguntándose si él también estaría despierto, mirando el techo, pensando en la extraña situación en la que ambos se habían metido voluntariamente. Lucía aplicó y, para su sorpresa y terror, consiguió una entrevista. Carolina la ayudó a prepararse, practicando preguntas difíciles y enseñándole cómo abordar su pasado con honestidad, pero también con fortaleza. No te disculpes por quién eras, le aconsejó Carolina. Muéstrales quién eres ahora y quién serás en el futuro. La entrevista fue una de las cosas más aterradoras que Lucía había hecho jamás. Pero cuando el gerente de recursos humanos le preguntó sobre la brecha en su currículum, ella respiró profundamente y dijo la verdad. Cometí errores graves que me costaron mi carrera y mi estabilidad. Pasé tiempo sin hogar, reconstruyéndome desde cero. Pero esos errores me enseñaron más sobre responsabilidad, humildad y determinación de lo que cualquier clase podría haberlo hecho. Si me dan esta oportunidad, no solo seré una empleada competente, seré alguien que valora cada oportunidad porque sé lo que es no tener ninguna. Hubo un largo silencio después de sus palabras. Lucía estaba segura de que había arruinado todo, de que su honestidad había sido un error. Pero entonces el gerente sonrió. Apreciamos tu honestidad, Lucía. Eso dice mucho sobre tu carácter. Te llamaremos en unos días. Una semana después, mientras Lucía estaba ayudando a Carolina con un informe trimestral, su teléfono sonó. Era la firma de contabilidad. Le estaban ofreciendo las prácticas. Cuando colgó, se quedó sentada en silencio por un momento, procesando lo que acababa de suceder. Luego comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alegría y alivio. Carolina la abrazó, y Damián, que había escuchado la conmoción desde su oficina, salió para ver qué pasaba. Cuando Lucía le contó las noticias, su sonrisa fue genuina y orgullosa. Sabía que podías hacerlo, dijo simplemente. Esa noche Damián insistió en celebrar. Llevó a Lucía a un restaurante elegante, no tan ostentoso como el lugar de la boda de Victoria, pero definitivamente especial. Mientras comían y conversaban, Lucía se dio cuenta de algo que había estado ignorando durante semanas. Sus sentimientos por Damián habían evolucionado más allá de la gratitud. Lo miraba y veía no solo al hombre que la había salvado, sino a alguien gentil, inteligente, divertido, alguien que había visto lo peor de ella y aún así había elegido creer en su potencial. Pero también sabía que no podía actuar en base a esos sentimientos. No todavía. Primero necesitaba pararse por sí misma, demostrar que podía ser más que un proyecto de rescate. Tengo que decirte algo, dijo Lucía, su voz seria. Damián dejó su tenedor, prestándole toda su atención. Voy a mudarme. La expresión de Damián cambió. Algo que podría haber sido decepción cruzando brevemente su rostro antes de que la controlara. ¿Mudarme? ¿Cuándo? Lucía se retorció las manos bajo la mesa. Cuando comience las prácticas. No inmediatamente, pero pronto. Encontraré un lugar pequeño, algo que pueda pagar con mi salario de practicante. Necesito hacer esto, Damián. Necesito saber que puedo mantenerme sola. Entiendo, dijo Damián después de un momento, aunque su voz sonaba tensa. Pero sabes que no tienes que apresurarte, ¿verdad? El departamento es tuyo todo el tiempo que lo necesites. Lucía sonrió con tristeza. Lo sé.
y has sido increíblemente generoso. Pero me he dado cuenta de algo en estos meses. He estado usando tu generosidad como una red de seguridad. Y mientras es reconfortante, también me está impidiendo volar realmente por mi cuenta. Hizo una pausa, reuniendo coraje para sus siguientes palabras. Y hay otra razón. Damián la miró interrogativamente. He desarrollado sentimientos por ti, dijo Lucía, las palabras saliendo en un torrente antes de que pudiera detenerse. Y no puedo explorar esos sentimientos, o saber si son reales o solo gratitud mal dirigida, mientras todavía dependa de ti para todo. Necesito ser tu igual antes de poder ser cualquier otra cosa contigo. El silencio que siguió fue absoluto. Damián la miraba con una expresión que Lucía no podía leer completamente. Finalmente, él habló, su voz suave pero cargada de emoción. He estado esperando que dijeras eso, o algo así. Porque yo también tengo sentimientos por ti, Lucía. Probablemente desde esa primera noche cuando fuiste brutalmente honesta con Victoria. Pero tienes razón. Necesitas pararte sola primero. ¿De verdad?, preguntó Lucía, su corazón latiendo con fuerza. ¿Tienes sentimientos por mí? Damián asintió. ¿Cómo podría no tenerlos? Eres fuerte, resiliente, honesta de una manera que es casi dolorosa. Has transformado tu vida en solo 3 meses. Eres extraordinaria. Se inclinó hacia adelante. Pero tienes razón en esperar. Cuando estemos juntos, si estamos juntos, quiero que sea porque elegimos estar juntos, no porque me debas algo o porque tengas miedo de perder tu estabilidad. Los siguientes meses fueron un torbellino. Lucía comenzó sus prácticas y rápidamente se ganó el respeto de sus colegas con su ética de trabajo y atención al detalle. No era fácil. Había días en que llegaba a casa exhausta, días en que cometía errores que la hacían dudar de sí misma, pero siguió adelante. Encontró un pequeño apartamento de un dormitorio a las afueras del centro, nada lujoso pero limpio y suyo. El día que se mudó, Damián la ayudó a llevar sus pocas pertenencias. Cuando todo estuvo en su lugar, se pararon en medio de la sala vacía, el momento agridulce. Así que esto es, dijo Lucía. Damián asintió. Esto es, tu propio lugar, tu propia vida. Sonrió, aunque había tristeza en sus ojos. Estoy orgulloso de ti. Se dieron un abrazo largo, ninguno queriendo ser el primero en soltarse. Cuando finalmente se separaron, Damián se dirigió hacia la puerta. «Te veré pronto, ¿verdad?», preguntó Lucía, odiando cómo su voz sonaba necesitada. «Por supuesto», prometió Damián. «Siempre estaré aquí, Lucía. Como amigo, como lo que sea que necesites que sea». Y luego se fue, dejando a Lucía sola en su apartamento. Ella se sentó en el suelo, mirando alrededor de su nuevo espacio, y por primera vez en años, se sintió verdaderamente en paz. 6 meses después de mudarse, Lucía fue contratada como empleada de tiempo completo en la firma de contabilidad. Su salario no era enorme, pero era suficiente. Comenzó a pagar a Damián lentamente, aunque él protestó cada vez. «No necesito el dinero», le dijo durante uno de sus almuerzos regulares, algo que habían mantenido a pesar de ya no vivir en el mismo edificio. «Pero lo necesito yo», respondió Lucía firmemente, «para mi paz mental». Su relación durante esos meses había sido complicada. Claramente se gustaban, claramente había atracción y afecto profundo, pero ambos se habían comprometido a esperar, a darle tiempo a Lucía para establecerse completamente. Fue agonizante y maravilloso al mismo tiempo. Un año después de la boda de Victoria, Lucía finalmente terminó de pagar su deuda con Damián. Le entregó el último cheque durante un almuerzo en su restaurante favorito, el lugar sencillo donde habían tenido su primera conversación real. «Estamos a mano», dijo, deslizando el cheque a través de la mesa. Damián lo tomó, lo miró por un momento y luego lo rompió en pedazos. «¿Qué estás haciendo?», exclamó Lucía. Era el último pago. Cuando Gabriela finalmente se fue, prometiendo volver en 3 días con el primer lote de ropa, Valentina se desplomó en el sofá, exhausta. Miró su teléfono y se sorprendió al ver que eran casi las 4 de la tarde. El día había pasado volando. Decidió ir al hospital a ver a Lucía. Tomó el elevador hasta el lobby, donde el conserje inmediatamente llamó a un conductor. En minutos, un Mercedes negro se detuvo frente al edificio, y un hombre de mediana edad con uniforme impecable abrió la puerta trasera para ella. «Buenas tardes, señora Navarro. Soy Miguel, su conductor. ¿A dónde la llevo?». Valentina le dio la dirección del hospital, sintiéndose absurdamente pretenciosa al hacerlo. En el auto, Miguel fue profesional pero amable.
señalando lugares de interés mientras conducían, claramente intentando hacerla sentir cómoda. Era evidente que Sebastián había instruido a su personal para que la trataran bien. El hospital era un recordatorio crudo de su vida anterior. Los pasillos con olor a desinfectante, las luces fluorescentes, el murmullo constante de conversaciones y máquinas. Había pasado tantas horas aquí que conocía cada pasillo, cada giro. Lucía estaba despierta cuando entró a su habitación, luciendo mejor que en días. Sus ojos se iluminaron al ver a su hermana. Vale, cuéntame todo. ¿Cómo es vivir en un penthouse de lujo? Valentina se rió sentándose en el borde de la cama. Es surreal. Hay una terraza en el piso 30, Lu. Puedes ver toda la ciudad. ¿Y él? ¿Tu esposo misterioso? Valentina vaciló. No había contado a Lucía la verdad completa sobre el matrimonio, solo que había conocido a alguien que podía ayudar con su tratamiento. Es complicado. ¿Complicado bueno o complicado malo? Todavía no lo sé. Pasaron 2 horas juntas, con Valentina contándole historias cuidadosamente editadas sobre el penthouse, evitando mencionar la naturaleza contractual de todo. Lucía se veía tan feliz, tan llena de esperanza sobre el tratamiento en Suiza, que Valentina supo que había tomado la decisión correcta, sin importar qué tan extraña fuera la situación. Cuando regresó al penthouse, eran casi las 7. Esta vez escuchó sonidos provenientes de la cocina. Sebastián estaba allí, con las mangas de su camisa enrolladas, intentando aparentemente descifrar la máquina de café. «Tiene un truco», dijo Valentina acercándose. «Déjame mostrarte». Sebastián se apartó observándola mientras ella manipulaba la máquina con la facilidad que había ganado esa mañana. En momentos, el café estaba goteando en la taza. «Impresionante», comentó él con lo que podría haber sido diversión en su voz. «Soy enfermera. Estoy altamente entrenada en el arte de hacer café en situaciones de alta presión». «Eras enfermera», corrigió él suavemente. «Ahora eres mi esposa. No tienes que trabajar a menos que quieras». «Quiero», dijo Valentina firmemente. «Cuando Lucía esté mejor y todo esto se estabilice, quiero volver. Es parte de quien soy». Sebastián asintió, estudiándola con esos ojos grises penetrantes. «¿Cómo fue con Gabriela?» «Agotador, pero interesante. Dice que necesito al menos 50 piezas nuevas de ropa. Gabriela tiende a ser conservadora en sus estimados. Probablemente necesitarás más». Tomó su café y se apoyó contra el mostrador. «¿Cómo está tu hermana?» La pregunta, hecha con genuino interés, sorprendió a Valentina nuevamente. «Mejor. Emocionada sobre Suiza. No para de hablar de eso». «Bien, el vuelo está programado para el lunes. Irás con ella, por supuesto, y tu madre también». «¿Lunes? ¿Tan pronto?» «No hay razón para retrasar. Mientras antes comience el tratamiento, mejor». Hizo una pausa. «Estaré en conferencias toda la semana de todos modos. Es buen momento para que te ausentes». Había algo en su tono, una distancia deliberada, que Valentina reconoció como defensa. Sebastián era generoso con su dinero, atento a los detalles prácticos, pero mantenía muros emocionales firmemente en su lugar. El sábado llegó con un anuncio inesperado. Sebastián apareció durante el desayuno, algo inusual ya que normalmente se iba antes de que Valentina despertara. Estaba vestido casualmente, al menos casualmente para él. Pantalones oscuros y una camisa de botones sin corbata. Era la primera vez que lo veía sin traje completo. «Mi abuelo quiere conocerte hoy», anunció sin preámbulos. «Está ansioso. Le dije que vendríamos a almorzar». Valentina casi se atragantó con su café. «¿Hoy? Pensé que sería la próxima semana». Cambió de opinión. Cuando quiere algo, no es exactamente paciente. Sebastián la estudió con cuidado. «¿Es un problema?» «No, solo... ¿Hay algo que debas saber? ¿Algo específico sobre cómo actuar?» «Solo sé tú misma». «Bueno», se corrigió con una sonrisa irónica. «Sé tú misma pero enamorada de mí». Mi abuelo puede ser perceptivo, pero también ve lo que quiere ver. Y lo que quiere ver es a su nieto felizmente casado. 2 horas después, estaban en el Mercedes conduciendo hacia las afueras de la ciudad. La casa del abuelo resultó ser una mansión impresionante en medio de acres de jardines impecablemente mantenidos. Era el tipo de propiedad que Valentina solo había visto en películas, con columnas blancas, fuentes y una entrada circular lo suficientemente grande para estacionar 20 autos. «Respira», murmuró Sebastián cuando notó que ella se había quedado inmóvil mirando la casa. «Es solo mi abuelo. Es inofensivo». «Fácil para ti decirlo», respondió Valentina. «Tú creciste aquí.
Yo crecí en un departamento de 2 habitaciones donde podías escuchar a los vecinos discutir a través de las paredes. Sebastián la miró y por primera vez, Valentina vio algo suave en su expresión. Lo estás haciendo bien, dijo en voz baja. Mejor de lo que esperaba. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió y un hombre mayor apareció. No esperó a que llegaran a la entrada, sino que bajó los escalones con una energía sorprendente para alguien supuestamente moribundo. Era alto, aunque encorvado por la edad, con cabello completamente blanco y ojos que eran idénticos a los de Sebastián, grises como una tormenta, penetrantes e inteligentes. «¡Sebastián!», exclamó con voz fuerte y clara. «Y esta debe ser tu esposa». Se acercó a Valentina con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Déjame verte, querida». Don Ricardo Navarro tomó las manos de Valentina entre las suyas, estudiándola con una intensidad que era desconcertante pero no desagradable. «Hermosa», declaró finalmente. «Y tienes buenos ojos. Honestos. Me gusta». Se volvió hacia su nieto con una ceja levantada. «¿Cómo lograste convencer a una mujer como esta de casarse contigo?» «Tengo mis métodos», respondió Sebastián con sequedad. Pero Valentina notó el afecto genuino en su voz. El interior de la mansión era tan impresionante como el exterior, pero con un toque de calidez que el penthouse carecía. Había fotografías familiares en las paredes, libros apilados en mesas, señales de que esta era verdaderamente una casa, no solo una propiedad. Don Ricardo los guió a un comedor soleado donde el almuerzo ya estaba servido. «Cuéntame todo», exigió el anciano una vez que estuvieron sentados. «¿Cómo se conocieron?» Sebastián fue terriblemente vago en los detalles. Valentina y Sebastián intercambiaron una mirada rápida. Habían discutido esto brevemente en el auto, creando una historia simple que se acercara a la verdad lo suficiente para ser creíble. «Nos conocimos en el hospital», comenzó Valentina. «Yo trabajaba allí como enfermera». «Una enfermera», repitió don Ricardo asintiendo con aprobación. «Una profesión noble. Continúa». «Sebastián estaba visitando a un paciente», mintió Valentina sorprendida por lo fácil que le resultaba. «Nos topamos literalmente en un pasillo. Yo llevaba una bandeja de medicamentos y él iba apurado a una reunión. Casi la tiro al suelo», agregó Sebastián entrando en el juego. «Fue embarazoso. Me costó creerlo cuando me dijo quién era», continuó Valentina metiendo verdad en la mentira. No parecía el tipo de hombre multimillonario. Estaba tan normal en ese momento. Don Ricardo se rió. «Sebastián tiene la mala costumbre de no dormir y trabajar hasta el agotamiento. Probablemente lucía terrible». «No terrible», dijo Valentina mirando a Sebastián. «Solo humano». Algo pasó entre ellos en ese momento, un reconocimiento silencioso de que la línea entre la actuación y la realidad se estaba volviendo borrosa. Sebastián sostuvo su mirada por un segundo más largo de lo necesario, antes de volver su atención a su abuelo. El almuerzo continuó con don Ricardo haciendo pregunta tras pregunta, claramente deleitándose en cada detalle de la supuesta historia de amor. Valentina descubrió que mentir se hacía más fácil cuando mezclabas verdades. Habló de su hermana, de su dedicación a cuidarla, y vio aprobación genuina en los ojos del anciano. «Familia», dijo don Ricardo con firmeza. «Eso es lo que importa al final. No el dinero, no el éxito, la familia», miró a su nieto con significado. «Me alegra que finalmente lo entiendas, Sebastián». Después del almuerzo, don Ricardo insistió en mostrarle a Valentina los jardines. Sebastián se quedó atrás para tomar una llamada de negocios, dejándolos solos. Caminaron despacio por senderos bordeados de flores que Valentina ni siquiera sabía que existían, el anciano apoyándose ligeramente en su brazo. «Puedo ver por qué te eligió», dijo don Ricardo después de un rato. «Eres diferente a las otras». ¿Las otras? Las mujeres que intentaron capturar la atención de mi nieto. Todas eran hermosas, educadas, de buenas familias, pero ninguna lo miraba de la forma en que tú lo haces. Valentina sintió que su corazón se aceleraba. «¿Cómo lo miro?» «Como si vieras más allá de todo lo superficial, como si vieras al hombre, no al apellido». Don Ricardo se detuvo, volviéndose para enfrentarla completamente. Sebastián construyó muros después de que Isabela lo lastimó. Muros tan altos que pensé que nunca los derribaría. Pero contigo veo grietas. ¿Isabela? Su prometida hace 5 años. O casi prometida. Huyó 2 semanas antes de la boda cuando encontró a alguien más rico, más titulado. Destrozó algo en él. El anciano suspiró. Desde entonces se ha vuelto frío, calculador. Todo es negocios con él. Pero cuando te mira,
Don Ricardo sonrió. Hay algo allí. Algo real. Valentina no supo qué decir. Súbitamente se sintió como una impostora, engañando a este hombre amable que claramente amaba tanto a su nieto. Don Ricardo, sé que el matrimonio fue rápido, la interrumpió el anciano. Probablemente demasiado rápido. Y sé que mi nieto puede ser difícil, cerrado, imposible de leer. Pero dale tiempo, querida. Debajo de todo ese hielo hay un corazón que vale la pena conocer. Las lágrimas ardieron en los ojos de Valentina. Este hombre estaba muriendo. Su último deseo era ver a su nieto feliz, y ella era parte de una mentira elaborada para darle esa paz. Era cruel y necesario al mismo tiempo. Lo intentaré, prometió, porque ¿qué más podía decir? Sebastián los encontró en los jardines. Su expresión ilegible mientras observaba la escena. Su abuelo y su esposa falsa caminando juntos como si realmente fueran familia. La llamada, dijo simplemente. Necesito regresar a la ciudad. El viaje de regreso fue silencioso. Valentina miraba por la ventana, procesando todo lo que don Ricardo había dicho. Isabela. Una mujer que había roto el corazón de Sebastián y lo había convertido en el hombre frío que conocía ahora. De repente, muchas cosas tenían sentido. Mi abuelo te agradó, dijo Sebastián finalmente, rompiendo el silencio. Es un buen hombre. Sí, lo es. Hubo una pausa. ¿Qué te dijo en los jardines? Valentina consideró mentir, pero decidió contra eso. Me habló de Isabela. Los nudillos de Sebastián se pusieron blancos sobre el volante. Por supuesto que lo hizo. No me dio detalles, solo contexto. ¿Contexto para qué? Para entender por qué haces esto. ¿Por qué preferiste un contrato a arriesgarte con algo real? Sebastián no respondió por un largo tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era tensa. Isabela me enseñó una lección valiosa. Las emociones son una debilidad. La gente te lastima cuando les das ese poder. Un contrato, por otro lado, es claro, sin sorpresas, sin traiciones. ¿Y sin amor? El amor es la mayor ilusión de todas. Valentina lo miró. Este hombre complicado que había construido un imperio pero no podía confiar en nadie lo suficiente como para bajar la guardia. ¿Sabes qué pienso? Sorpréndeme. Pienso que tuviste mala suerte con una persona terrible y decidiste castigar a todas las demás por eso, incluyéndote a ti mismo. El auto se detuvo en un semáforo rojo. Sebastián se volvió para mirarla, sus ojos tormentosos imposibles de leer. Cuidado, Valentina. Empiezas a sonar como si te importara. Tal vez me importa, respondió ella suavemente. Tal vez es imposible vivir con alguien, compartir su espacio, conocer sus hábitos y no desarrollar algún nivel de preocupación. El semáforo cambió a verde, pero Sebastián no movió el auto inmediatamente. Se quedó mirándola por un momento que se extendió demasiado, algo indefinible ardiendo en sus ojos. Entonces un claxon sonó detrás de ellos, rompiendo el momento. Sebastián aceleró y el resto del viaje transcurrió en un silencio cargado de cosas no dichas. Esa noche, Valentina no pudo dormir. Seguía pensando en la conversación, en la expresión de Sebastián cuando mencionó a Isabela, en las palabras de don Ricardo sobre ver grietas en los muros de su nieto. Se levantó y caminó a la terraza envuelta en una bata, dejando que el aire nocturno enfriara su mente acelerada. No escuchó los pasos detrás de ella hasta que Sebastián habló. «No pudiste dormir tampoco». Valentina se sobresaltó, volteándose para encontrarlo parado en el umbral de la puerta. Estaba descalzo, en pantalones de pijama y una camiseta, más casual de lo que nunca lo había visto. Se veía más joven así, menos intimidante. Demasiados pensamientos, admitió ella. Sebastián se acercó a la barandilla, parándose junto a ella, pero sin tocarla. Miraron la ciudad en silencio por un momento antes de que él hablara. Sobre lo que dijiste en el auto. Tienes razón. ¿Sobre qué parte? Sobre castigarme a mí mismo. Suspiró pasando una mano por su cabello. Cuando Isabela se fue, juré que nunca volvería a ser tan estúpido, que nunca más le daría a alguien el poder de lastimarme así. Y durante 5 años funcionó. Construí mi imperio, me volví más rico, más exitoso, pero también me volví... solo, sugirió Valentina suavemente. Solo, coincidió él. Y estaba bien con eso, o pensé que lo estaba. Hasta que mi abuelo se enfermó y me di cuenta de que cuando él se vaya no tendré a nadie, nadie real, al menos. Por eso el contrato. Pensé que sería simple. 2 años, términos claros, sin complicaciones emocionales. Pero tú...
Se volvió para mirarla. Tú lo haces complicado. ¿Yo? Eres genuina, amable. Te importa incluso cuando no deberías. Sebastián dio un paso más cerca. Y mi abuelo tenía razón. Te veo de manera diferente, y eso me asusta. El corazón de Valentina latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Sebastián, no, la interrumpió suavemente. Déjame terminar. Sé que esto es solo un contrato. Sé que en 2 años cada uno seguirá su camino. Pero tal vez en esos 2 años podríamos ser amigos. Personas reales que se agradan mutuamente, en lugar de solo socios de negocios. Valentina sonrió, sintiendo algo cálido expandirse en su pecho. Me gustaría eso. Sebastián extendió su mano, formal incluso en este momento íntimo. ¿Amigos? Valentina tomó su mano, notando lo cálida y firme que era. Amigos. Pero mientras sus manos permanecían unidas un segundo más de lo necesario, ambos supieron que amigos era solo el comienzo de algo mucho más complicado y aterrador, y posiblemente maravilloso. Y mientras la ciudad brillaba debajo de ellos y la noche los envolvía en su privacidad silenciosa, ninguno de los dos se atrevió a preguntarse qué pasaría cuando los 2 años terminaran y tuvieran que dejarse ir. No te pierdas ni un momento de nuestras próximas historias. Suscríbete y activa la campanita para seguir emocionándote con nosotros.